Buenas tardes, ahora vamos a mostrar que ha comenzado el Mundial de Blitz, ya que se está desarrollando en Polonia, y de rápidas, siendo hoy día 26 de diciembre la primera ronda, ya, y vamos a ver cómo le fue a Magnus Carlsen, el campeón del mundo, en este campeonato. Ya él le tocó contra Merav Gagunashvili, un gran maestro de 2538 puntos. Carlsen tiene 2842. Vemos que hay una gran diferencia de ranking. Y vamos a ver cómo se desarrolló esta partida. Comienza Magnus Carlsen jugando con blancas con la jugada E4. Recordemos que el tiempo de estas partidas es a poco, o sea, las rápidas serán, no sé, 15 minutos y los blitz son a 5 minutos, con incremento, pero igual es poco tiempo. Entonces los jugadores tienen que elegir muy bien sus aperturas que van a jugar, sus líneas, porque no van a tener tanto tiempo para poder desarrollar grandes reflexiones. Y además el hecho ya de plantearle una trampa o una variante poco conocida a su adversario puede generar que consuma tiempo, ¿no es cierto? Lo que es importante para que el rival no pueda estar al 100 y pueda estar jugando presionado por el reloj. Aquí el negro responde E5, algo muy común, y estamos entrando aquí en aperturas bastante conocidas. Caballo F3, lo que más se juega. Podemos derivar con caballo C6 a alguna italiana o española o escocesa, pero si el negro juega otra jugada como D6 o caballo F6, podría ser una Philidor o una defensa Petrov o rusa. Aquí el negro juega caballo C6, está jugando sólido, no quiere muchas, digamos, complicaciones en la apertura, quiere pasar luego la apertura para entrar en el medio juego y ver qué es lo que pasa. Magnus Carlsen se decide por alfil B5, ya que es la apertura española. Y el negro responde con A6, también una línea muy usual, muy conocida, y no es la línea, por ejemplo, de caballo F6, que es la variante berlinesa, o alfil C5, que es la variante clásica. Hay muchas variantes, también se puede jugar caballo G7, se puede jugar G6, se puede jugar F5, se puede jugar D6. Ya todas son alternativas que hay miles de partidas que se han jugado con esas variantes y llevan siglos desarrollándose en la teoría de esas aperturas. Alfil A4, no se cambia el alfil, que podría ser la variante del cambio, se mantiene porque Magnus Carlsen, él siente que tiene mucha habilidad maniobrando con las piezas, ¿no es cierto? Su característica es eso, su brillantez. Entonces conserva el alfil y ahora sí caballo F6, a lo que el blanco juega D3, ya manteniendo su peón D4. La otra alternativa también muy jugable es enroque. Con esto se evita, por ejemplo, entrar en la línea de la española abierta, que podría ser enroque, B5, alfil B3, caballo por E4, D4, D5, etc. B5, el negro siempre tiene la posibilidad de hacer esa expansión en el flanco dama cuando se ha jugado A6 para aprovechar de apoyar este peón. Alfil B3 y alfil E7. Ya el alfil no opta por jugar alfil C5, sino que directamente alfil E7. Tal vez podría haber jugado H6 para un alfil C5, pero quiere enrocar rápido. A4, el blanco va en un contraataque por el flanco de dama a atacar estos peones, y aprovechando que el negro está concentrado en enrocar su rey. Torre B8, se sale de la clavada, ¿no es cierto? Porque el blanco amenazaba A por B5, A por B5 y torre por A8. Entonces ahora A por B5, simplemente A por B5 o torre por B5, pero no se recomienda mucho porque una torre que sale tan luego, cuando hay tantas piezas, recuerden que las torres deben accionar desde lejos cuando hay muchas piezas, porque si no el adversario puede ganarnos tiempos atacando nuestra torre con sus peones y piezas menores. A por B5, A por B5, Magnus Carlsen se queda con la columna abierta de A y la torre en esa columna, y vamos a ver cómo va a intentar él aprovechar esa circunstancia
que es la evaluación que hace de esta posición, que ya digamos a lo mejor lo tenía preparado, y el negro juega, perdón, el blanco juega en roque corto. Siempre es importante tener el rey a buen recaudo y también no quedar en la posibilidad de un mate de pasillo. Vean que Magnus Carlsen siempre tiene el cuidado de darle una salida de escape a su rey. Vamos a ver después, cuando no sabe qué jugar, hace eso. Ya, enroque, y el negro por fin se enroca. Ya ahora va a intentar desarrollar la pieza que le falta, que son la dama, el alfil de C8. El alfil a lo mejor puede salir por B7 o puede salir mediante D6 o D5 por la otra diagonal, desde C8 hasta H3. H3, lo que yo le estaba diciendo, le da ahí un respiro y aparte que evita que venga el alfil a G4 a molestar a ese caballo de F3, porque el negro siempre tendría la posibilidad de saltar con un caballo de 4 bastante molesto. Además, fíjense que el alfil de casillas blancas ya salió y está en el otro extremo, por lo tanto la jugada alfil E2 es imposible. H6 juega el negro, de igual manera jugó H6 y para defenderse, ¿no es cierto?, de esas molestas clavadas. Ahora caballo C3. El blanco muchas veces en la apertura española juega un plan que es C3, caballo BD2, D4, torre 1, caballo F1, caballo E3 o caballo G3 para caballo F5. Caballo H4, caballo F, caballo... y buscar la casilla G5, aprovechando que tiene este alfil en B3, pero Magnus Carlsen no opta por esa idea y juega directamente caballo C3, desarrollando su caballo hacia una casilla que lo acerca mucho al centro y toca también puntos como por ejemplo B5, D5, A4. Entonces el negro tiene que tener cuidado con ese peón de B5, a lo mejor lo va a intentar avanzar. Aquí juega D6, ¿no es cierto? El negro tiene y piensa, podemos entender qué es lo que está pensando nuestro rival. Entonces, su gran problema hasta el momento es desarrollar el alfil de C8. Por lo tanto, caballo C3 es una jugada que impide D5, el contragolpe central, ¿no es cierto? Por lo tanto, el peón solamente viene hasta D6 para sacar el alfil y poder completar el desarrollo. Ya el blanco, por su parte, tiene el alfil de C1 en su casilla de origen. Y todo haría prever que ahora, en este momento, Magnus Carlsen estaría pensando en desarrollar ese alfil. Vemos que la casilla G4 no está habilitada para el caballo negro. Por lo tanto, alfil E3 podría ser una jugada que va a hacer el blanco, pero no, casi. Alfil D2, vean, un poco curioso porque parece que estorbara la salida de la dama y una casilla para el caballo de F3, pero vean que alfil D2 ya se está preparando y le está indicando al negro que el blanco va a ir por el flanco de dama a atacar, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, el alfil indirectamente está tocando la casilla de A5, que es una casilla donde podría saltar en un futuro el caballo, pero no se ve cómo. Y también está pensando en ese peón de B5, que si tal vez el negro lo quiere avanzar para atacar el caballo, va a quedar en una posición que podría ser atacable. Aquí el negro no saca su alfil, sino que saca la torre 8, va a hacer una reagrupación para poder tener la torre presionando desde E, y todavía pensando en preparar la ruptura con D5. Caballo D5, el blanco salta a D5 y ¿qué es lo que permite? Permite liberar la diagonal desde E1 hasta A5, donde está el alfil en D2, para que están atacando hacia el flanco de dama, ¿no es cierto? ¿Qué buscará Magnus Carlsen además de eso? A lo mejor su plan es ocupar la columna, ¿no es cierto? Como el negro se está demorando en sacar su alfil, por ejemplo, las torres no están comunicadas, un torre A3, dama A1 y torre A8 dejaría la torre en la encrucijada de si capturar o no, porque no está, solamente la defiende el caballo de C6. Y fíjense que ese caballo no está defendido por ninguna pieza, ya está ahí en el aire. Magnus Carlsen no tiene ninguna pieza en el aire, están todas las piezas defendidas, pero el negro tiene este caballo en C6 que no está defendido. En este momento no es tan importante, pero sí en algún momento
el negro podría no poder cambiar algunas piezas, a lo mejor porque quedaría en indefensión, o podría ser atacado, un ataque doble, ¿no es cierto? Una pieza sin defender está invitando al adversario a realizar un ataque doble. Aquí alfil F8 juega el negro, y el blanco ya con dama B1 está indicando que va acercándose hacia la columna A, ¿no es cierto? Que tiene la predominancia. El negro no logra hacer ninguna amenaza contra el blanco, pero sí su posición es sólida, no tiene grandes debilidades, y su rey está seguro, su estructura de peones está bien, las piezas ya casi terminan el desarrollo, por lo tanto simplemente el negro está sacando sus piezas y tratar de igualar la posición. Ahora lo que sí tiene que tener cuidado es con la ocupación de la columna A. Por ejemplo, alfil B7 y torre A8 se opondría directamente contra la otra torre. Alfil E6, ya tocando el caballo de D5 y por fin conectando la dama con la torre, ¿no es cierto? Ahora una jugada como dama B7, dama D7 conectaría las torres, pero también podría intentar el blanco una jugada como dama C8 y dama B7 para tener siempre la posibilidad de jugar torre A8, algo muy parecido a lo que está haciendo el blanco. Caballo por F6 y dama por F6. Se cambian estos caballos. El blanco hace que la dama se aleje un poco del sector del flanco de dama, puesto que no es posible recuperar de G, porque dejaría a su peón H bastante aislado y bastante débil, y con muchas debilidades en el flanco de rey, y realmente en una posición inferior. Aquí torre A6. Fíjense cómo ya el blanco amenaza este caballo, pero ¿qué logró? Logró posicionar su torre en una casilla avanzada, torre A6, ¿ya? Y ahora está amenazando doblar con dama A2, pero el negro no puede responder torre A8. ¿Por qué? Porque le están amenazando el caballo. Entonces primero tiene que sacarse el ataque contra el caballo, y una jugada como por ejemplo caballo B4 que amenazaría la torre de A6 no es posible, porque el alfil, que no entendíamos muy bien por qué lo habían puesto en D2, ahora se está viendo y se ha jugado coordinadamente para lograr que pueda amenazar hacia el flanco de dama y molestar la defensa de ese sector del tablero por parte de las piezas negras. Aquí a lo mejor el negro podría intentar un G5 en algún momento, no ahora, para darle algún tipo de amenaza por el flanco de rey al blanco y hacerlo perder un poco la confianza con la que está atacando por el flanco de dama. La seguridad, ¿no es cierto? Y hacerlo gastar un poco de tiempo. Que sus piezas no se pueden alejar tanto del flanco de rey, puesto que hay una amenaza latente, pero en este momento no hay alguna amenaza. Caballo de 8, el caballo se retira atrás, la torre nuevamente queda desconectada de la otra y se retrasa un poco, pero el caballo podría reagruparse por B7 y C5, tocando la torre en A7 y tocando el alfil de B3. También los alfiles se están mirando y vemos la posibilidad de que se puedan cambiar. Alfil por E6 juega el blanco, ya ahora nuevamente no puede jugar torre A8, sino que lo obliga a primero sacarse tener que recapturar. En esta posición el negro podría jugar caballo por E6, ¿no es cierto? Amenazando la casilla de E5 y también amenazando con saltar a F4 y dama G6 y con ataques sobre el flanco de rey. Caballo por E6 juega exactamente el negro, y ahora veamos qué es lo que podría hacer el blanco, ¿no es cierto? Porque aquí el caballo desde E6 está expectante para saltar, por ejemplo, a la casilla F4, como yo les decía, y con dama G6 amenazar el punto G2. Ahora el blanco, yo pienso que alfil por F4 sencillamente y E por F4 llevaría a que el negro ya no tuviera esa pieza para atacar y tendría que traer más piezas, por ejemplo, con la torre de 8 pasarla al ataque o avanzar los peones. Dama A2 juega el blanco
y ya se ha doblado. Magnus Carlsen no tiene temor de que le puedan atacar por el flanco de rey y sigue doblando y hasta posiblemente triplicando sus piezas más pesadas por la columna A. En este momento el negro tiene que decidir qué plan va a utilizar. Por ejemplo, podría jugar caballo C5 y caballo A4 para cerrar la columna A. Es una idea, ¿no es cierto? La otra es la ya mencionada caballo F4. Pero juega dama E7, ya juega un poco pasivo esta respuesta del negro. No hay un contraataque, no se realiza la jugada caballo F4. Y está pensando en defender el flanco de dama, ¿no es cierto? Aquí vean cómo Magnus Carlsen ya se lanza con todo, va sacando todas las piezas del flanco de rey y pasándolas para el flanco de dama para poder ir a capturar esos peones. Torre E a C8. El negro, tal vez la inexperiencia o el deseo de asegurar la posición lo hacen que juegue muy pasivo. Torre A7. Ya el blanco está con la primera amenaza, ha posicionado su columna en la séptima fila y está viendo el peón de C7. Donde está bastante defendido, eso sí, pero Magnus Carlsen va a ocupar el principio de saturación, ¿no es cierto? Ya que lo hemos escuchado de Nimzowitsch, donde cuando tenemos una debilidad empezamos a sobrecargar la debilidad con ataques hasta que realmente para el adversario es imposible defenderlo. Aquí el negro se sale, por ejemplo, de la clavada del peón, pero de la torre, ¿no es cierto?, en C7, clavando el peón porque detrás está la dama. Y realmente no hay un contraataque. Dama D5. Vean cómo el blanco va acomodando sus piezas. Ahora sigue tocando en A8 para evitar esa jugada liberadora de torre A8. Aquí el negro está buscando cambiar un par de torres y entrar en una posición realmente cómoda de un final muy igualado. C6. Ya ahora Magnus Carlsen logra que el rival avance este C6. ¿Qué es lo que pasa ahí? Fíjense la torre que primero solamente alcanzaba columnas, casilla de B7 y C7, pero ahora al salir el peón, la torre ya está amenazando directamente en F7, o sea, se le ha abierto toda la séptima fila y el blanco ahora simplemente reubicando su dama va a haber conseguido esa ventaja. Dama A2. La posición es complicada para el negro porque al avanzar los peones, siempre recuerden que cuando avanzamos peones van quedando debilidades detrás. Torre C7, busca aquí alivianar un poco la presión y cambiar un par de torres. Magnus Carlsen busca penetrar más todavía con su dama, con su otra torre y las piezas que no están todavía atacando. Por ejemplo, el alfil de D2, que ya ha cumplido su misión al molestar ahí el desarrollo del caballo que estaba en C6. A lo mejor podría jugar alfil E3, ¿no es cierto? Llegando hasta las casillas B6 y A7. Dama A5, la dama ahora viene por el otro sector, amenazando la casilla de C7. Ahora se amenaza torre por C7, caballo por C7 y dama por C7. Pero siempre ahí están todos los peones revoloteando y en cualquier momento podría atacarse alguno de ellos. Torre por A7, cambia un par de torres el negro y dama por A7. Y ahora el blanco ya no tiene la torre en A7, pero es peor porque está la reina. Y fíjense que la reina está tocando en F7. Entonces este caballo de F3 que tranquilamente está ahí esperando y defendiendo el enroque, supongamos que Magnus Carlsen logra eliminar el peón de D6 o cambiarlo, el caballo de E5 quedaría muy débil y ya estaría tocando en combinación con la dama en F7. Por lo tanto ese sector de D6 y E5 lo debe estar mirando Magnus Carlsen y pensando que a la menor posibilidad va a ir por ahí a amenazar esa entrada. Ahora por la séptima fila vean la torre de B8, una casilla muy pasiva. ¿Qué es lo que le queda al negro? Tratar de cambiar más piezas para entrar en un final. Dama C8, ¿no es cierto? Ahora a lo mejor podría jugar dama C7 y amenazar cambiar las damas. Y ya dice, no, si ya te voy a ir cambiando. Y realmente aquí no va a pasar nada porque mi posición es muy sólida. Dama A6. Es el blanco ahora el que ofrece el cambio de damas.
Magnus Carlsen se tiene confianza. Se dice que una de las mejores partes de la partida en las que se desenvuelve Magnus Carlsen es en los finales, ¿ya? Y él mismo ofrece el cambio de damas, que el negro no lo acepta y juega alfil E7. Ahora ese alfil viene a salir, ¿no es cierto?, de su posición retrasada y busca otras casillas, como por ejemplo alfil D8 o toda la otra diagonal que va desde D8 hasta H4. Dama por C6 y torre por C6. Magnus Carlsen dice: ya te voy a cambiar y vamos a entrar ahora en este final donde toda la partida he tenido yo la columna abierta de A y el negro no tiene ninguna columna abierta, ¿no es cierto? Y las piezas ahí defendiéndose en una posición sólida, dándole la iniciativa, jugando al contragolpe con las piezas negras. G3, nuevamente ya el blanco ahora está cerrándole las casillas al alfil y al caballo. Recuerden que el alfil de casillas negras, para dificultar su accionar, el rival debe poner los peones en las casillas del color del alfil del rival. Ya, aquí rey F8, el blanco, el negro muy bien acercando su pieza, que ya se han cambiado la dama y las torres, no quedan tantas piezas, entonces el rey no corre peligro y es muy importante activarlo ya que es una pieza fundamental en los finales. Por eso el blanco también realiza eso, rey G2. Rey E8, el negro va a conectarse y buscando por ejemplo la casilla B7, donde después de una larga cadena de jugadas, ¿no es cierto?, podría llegar a enfrentar las dos torres con torre A8, eliminando la gran ventaja que ha sido durante toda la partida la columna abierta para la torre. Entonces el blanco dice, intuye hacia dónde va el rey. Alfil E3. Ya busca, por ejemplo, que en algún momento alfil B6, tratar de evitar lo más que pueda la llegada del rey hasta B7. Alfil G5, esta jugada es una jugada tal vez un poco dudosa porque cambia su plan y entrega su alfil que era una pieza que venía amenazante, ¿no es cierto?, desarrollándose. Y aquí Carlsen juega caballo por G5, ya porque intuye que la posición, para un final, el alfil va a ser mejor que el caballo, ya que tiene buenas diagonales y mediante unos simples cambios de peones puede abrirse más diagonales aún. H por G5, ya bloqueando ahí, aunque ya no tiene el alfil que lo van a bloquear los peones, pero es complicado porque el caballo no puede atacar y defender tantas casillas como el alfil. Rey F3, vean, y ahora le queda la posición, la entrada realmente muy fácil para el blanco para presionar un poco y hacerlo pensar en esta posición. Aquí le tiene que haber ganado sus buenos segundos y lo más probable es que ya el negro venía con alguna desventaja de tiempo. F6, rey G4, vean cómo de repente está cambiando la posición y ya pareciera que el blanco se le está metiendo. Aquí única jugada G6, pero vean ¿qué es lo que va a hacer Magnus Carlsen? Obviamente va a intentar cambiar un par de peones, no todos, simplemente para abrir la posición, buscar la penetración con el rey. La torre en cualquier momento puede venir hasta A7, cortando todo el pedazo de rey y atacando a los peones por detrás. Realmente aquí el negro ya está en inferioridad. H4 exactamente para abrir esta diagonal. Solamente tiene que cambiar el negro porque le está amenazando peón por peón y alfil simplemente por peón, cambiando alfil por caballo, pero ya con un peón de ventaja y el peón de G6 bastante débil, la torre entrando realmente, y el peón de H4, ojo, otro punto importante es que peones avanzados requieren menos tiempo para llegar a la coronación, por lo tanto cada jugada que avanza peones es importante porque nos da un plus. G por H4, ya no tiene otra opción. Entonces aquí el blanco, ¿qué va a hacer? ¿Va a comer de rey o va a comer de peón? Las dos jugadas son buenas y aquí Magnus Carlsen, para no dejar un peón solito ahí, come de rey. Torre C7, ahora la entrada de la torre blanca debería ser por A8, ¿no es cierto? Pero el rey ha quedado el rey blanco un poco a la orilla, entonces tiene que ver que aún todavía no hay posibilidad de entrar con el rey por el sector de flanco de rey, porque los peones están parando todos los ataques. Por lo tanto, debería abrir un poco más la posición, por ejemplo, con
F4, tal vez F5, y ahí ya si el negro juega G5 tiene la opción de entrar por rey H5, ¿no es cierto? Aquí juega rey G4, ¿no es cierto? Ya se sale de la columna, que el negro también puede amenazar, ojo con eso. Siempre acá, por ejemplo, un torre H7 jaque por parte del negro, podría entrar la torre negra hasta H2 tocando la séptima fila de los peones blancos, pero por ejemplo el peón de F2 está defendido por el alfil, simplemente los peones de B2 y de C2 no están defendidos. El negro podría intentar un C5 y un C4, ¿no es cierto? Aquí el negro se decanta por la jugada torre F7, defendiéndose, ¿no es cierto?, su debilidad de flanco del rey, los peones, y torre A8, el blanco ya viene entrando. Vean cómo le cambia la geometría de la posición. Ahora el blanco ya está más amenazante, tiene jugadas como si el caballo sale torre D8 o torre H8 amenazando torre H7, se le va achicando el tablero, ¿no es cierto?, lo va encerrando de a poco. Y D5, ya en esta posición hay una trampa posicional, porque si el blanco juega, por ejemplo, peón por peón, no le sirve porque el negro retoma de peón y le abre la columna y deja el peón de C2 que está débil, ¿no es cierto? Queda en posibilidad de ataque. Por lo tanto, no debe cambiar el blanco y tiene que seguir con su plan, que a lo mejor es jugar F4. Aquí el blanco juega exactamente F4. ¿Por qué? Porque quiere abrir la posición del enroque del flanco de rey para así tener pasadas casillas para poder entrar con el rey y presionar. Y además que tiene el alfil, acuérdense que puede desde muy atrás, puede ejercer su presión. Por eso es su diferencia en este final con el caballo y su ventaja. El blanco sabe que esto es momentáneo, esta concentración de piezas, y mediante un par de cambios esto va a cambiar. Aquí juega peón por peón y ya el negro ha conseguido abrir otra columna, ya hay 3 columnas abiertas, entonces claro, hay que tener cuidado, pero fíjense bien, la columna de B sería imposible de momento que el negro pudiera penetrar en la séptima fila porque el alfil de E3 cubre muy bien la casilla de D2, donde el negro intentaría entrar con su torre, por lo tanto eso todavía no es posible. Aquí en esta posición, peón por peón, juega el negro ahora E por F4. Esto más que nada le sirve porque aquí el negro está amenazando también tomar y para abrir más las diagonales, ya peón por peón. Los dos peones van avanzando, están apoyados por el alfil, por el rey, la torre desde A8 expectante. Caballo G7, el negro se intenta reagrupar y busca otras casillas. El peón de E4 está un tanto débil, así que jugadas como torre E7 buscarían ir a atacarlo para que el rey blanco tenga que devolverse un poco hasta F3 para defenderlo. Rey F3, el blanco intuye la amenaza y va directamente, entonces le dice ahora te toca pensar nuevamente otro plan porque ese ya te lo descubrí y ya lo resolví. F5, dice el negro, a ver, en esta posición es tan peligroso este peón pasado si me juega C5 porque siempre voy a tener la jugada G5 realmente destruyendo F4 la base y después amenazar los peones, a lo mejor no los puede defender. Esa es la apuesta del negro, ¿no es cierto? Cambiar todos los peones y llegar a un final de tablas. Aquí juega alfil de 4. Ya vean ahora el alfil cómo va mejorando y ya no está bloqueado por su peón de F4 y aquí tiene muchas casillas y de hecho la casilla E5 que es la casilla débil no la va a utilizar con un peón sino que la va a ocupar con el alfil para amenazar la torre de C7. ¿Y qué pasaría? Que ahora ya la torre no podría defender la columna C porque torre C8 está la torre en A8, por lo tanto el blanco tendría la opción de venir con un torre C8 a atacar el peón C por detrás, que sería bastante difícil de defender. Alfil de 4 y el negro responde con la jugada peón por peón, caballo F5. Buena casilla para el caballo. Aquí tiene puede defender y atacar, pero ahora la jugada, ¿no es cierto?, del blanco primero es
torre, alfil C5, ya bloqueando los peones, ya los peones esos que no avanzan, entonces son bloqueados, y está combinando alfil y torre, amenazando en torre F8, aunque todavía no hay una amenaza concreta. De momento Magnus Carlsen ganando tiempo, ¿no es cierto?, colocando sus piezas en casillas muy activas, y el negro ya se decide a salir con su torre, pero deja sin defender su peón de C6. Viene por los peones blancos jugando la amenaza torre D2. Aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estamos con el rey al lado del caballo y hay muchas casillas libres, de que no nos hagan un ataque doble, un jaque doble comiéndonos las piezas. Fíjense, ya aquí el blanco defiende su alfil con B4. El caballo tomaría un par de tiempos en lograr atacar el alfil, por lo tanto ese alfil está seguro de momento ahí, solamente el peón C, pero por su parte el peón C6 del negro estaría realmente difícil de defender. Torre D2, el blanco va por esa debilidad, y el negro primero un jaque, rey para E8 y rey E5. Ya ahora el blanco está entrando en la posición, viene rey F6 a amenazar el peón de G6, y también está la debilidad de C6. El negro por su parte tendría que atacar los peones de F4 y C2. Se come el de C2 y torre C7, ya amenazando el peón de C6. El peón de G6 también está débil. La partida está ahí, pero la iniciativa, vean la actividad del rey, de los blancas, de las piezas blancas, tienen al rey negro encerrado, ¿ya? Rey F6, cuidado con alguna amenaza de mate o ganancia material. Y también el peón F, que es un peón que podría llegar a coronar, ¿no es cierto? Pero rápidamente el negro va a atacarlo. Rey por G6, rey por F4, listo. El peón ya no existe. Ahora solamente queda el flanco de dama, y a Magnus Carlsen solamente le queda un peón, pero la actividad de sus piezas hace que tenga la iniciativa, la supremacía en esta posición. Ya, rey G5, rey F4, torre F1, y ahora vamos a ver la técnica de Magnus Carlsen para lograr, digamos, finiquitar esta posición donde tiene ventaja de espacio por tener al rey encerrado, y la ventaja estratégica de alfil contra caballo. Se come torre por C6 y estamos en igualdad de materiales, pero vean que el peón de B5 realmente es un peón muy débil, y va a ser casi imposible lograr defenderlo. Rey D7, el rey aprovecha para salir de su encierro, torre B6, y el peón ya está a punto de caer. Caballo G3, porque algo hay que hacer. Aquí está amenazando también la jugada caballo E4 jaque, y después matando el alfil y matando la ilusión de Magnus Carlsen, ¿no es cierto?, ya que ese peón de C5 sería difícil también de defenderlo, el rey cortado. Por lo tanto aquí torre jaque, rey C7 y torre E6. Ya no tiene la posibilidad de dar el jaque en E4, esto están jugando con regla. Rey D7. Y aquí empieza la técnica, ¿no es cierto? Se mantiene ahí evitando ese doble, pasándole la pelota al rival, ya te toca a ti, y el tiempo se está acabando. Y también la posibilidad de cómo descortar un rey, ¿no es cierto? Si te tienen la pasada cortada, ¿cómo se hace para poder pasar el rey? Vamos a ver, aquí torre F3. Rey G4, rápidamente la amenaza doble, el torre y caballo, y la torre ya no puede mantenerse cortando al rey en la columna F, sino que tiene que mantenerse por la tercera fila para poder defender ese caballo. Por lo tanto se va a torre B3, ya que en cualquier momento el alfil no puede ir a cualquier lugar porque el peón de B4 caería. ¿Y qué ha pasado? Que el rey ahora ya no está cortado, y ¿qué va a hacer Magnus Carlsen? Rápidamente va a aprovechar rey F4, ¿no es cierto? No hay ningún jaque peligroso del caballo, y caballo H5 es imposible, y caballo E2 también es imposible. Pero hay que tener ojo, porque si con una que se le vaya, sería listo ya un doblete a rey y torre, y nos vemos.
Rey C6, entonces el rey aprovecha para ir a acercarse a la debilidad de B5, que es el gran peón y la gran ilusión del negro, de que no lo debe perder, ¿no es cierto? No cayó, sobrevivió de milagro, y el rey negro se aferra a él como una tabla en el mar, ¿no es cierto? Aquí torre E6, el jaque, el rey tiene que salir, rey D7 y torre E5, vean como una pequeña maniobra para sacar al rey, expulsarlo, y nuevamente le dice, ¿qué vas a hacer? Ya el negro no tiene que pensar ahí, tiene que jugar rápidamente rey C6, y eso es lo que hace. El blanco va ganando un poco de tiempo. Recuerden que esto es con incremento, entonces se oxigena un poco Magnus Carlsen, toma un poco de agua y sigue con la partida. Ahora viene alfil F2, ya yo creo que ya a lo mejor incluso lo tenía visto, pero necesitaba ese poco de tiempo, y ahí tenía una posibilidad para hacerlo, para ir cansando a su rival. Ahora le está amenazando el caballo no tiene muchas casillas para salir, entonces la otra opción es torre por peón jaque, ¿no es cierto? Pero cae el peón de G3 y tiene que entrar en ese final con pieza de menos, que ya sabemos que Magnus Carlsen con torre y alfil contra torre lo puede ganar. Caballo F1, el caballo ya como que lo alejan un poco de la posición. Ahora puede venir la jugada torre C5, amenazando que el rey no puede ir a B6 porque saldría la torre haciendo jaque con el alfil. Ya Magnus Carlsen no lo ve esa jugada, esa maniobra, porque por ejemplo una jugada como rey D6 sería contestada con simplemente torre por B5. Ya, y defiende su peón desde la casilla de 1, el caballo se va hasta H2. Vean que ese caballo no tiene muy buen aspecto, ¿no es cierto? Está un poco retirado, y la acción viene por acá por el flanco de dama. Ahora nuevamente, ahora sí que la hace, torre jaque, pero no tiene el alfil en F2, por lo tanto el negro sí podría jugar rey B6, ya, y de hecho lo hace, eso es lo que hace. Y aquí alfil C3, vean cómo se complica un poco. Sale elegantemente Magnus Carlsen, ¿no es cierto? Bloqueando ahí, jugando, se hace una autopared, y el peón de B4 está bloqueado. Ya la torre negra ha quedado un poco encerrada. El caballo negro está fuera de foco, y simplemente para ganar tiempo, maniobras, escaramuzas y jugar con el tiempo. Aquí caballo F1, el caballo viene nuevamente tratando de entrar en acción, pero no tiene casilla de pasada, ¿no es cierto? El alfil y el rey le cortan todo el juego. Aquí alfil E1 nuevamente y caballo E3. Finalmente el caballo ya logra de a poco estar entrando en juego, y ahora viene a una casilla muy buena que es caballo C4, ¿no es cierto? Para tratar de hacer lo mismo que está haciendo Magnus Carlsen, ya encerrarle las piezas, bloquearla, impedirle el paso, hacerle un tackle, ¿no es cierto? Una pantalla para que no puedan, un pressing para que no pueda jugar. Aquí el negro acerca al rey y le pasa la pelota nuevamente, ya te toca a ti. Caballo C4. El caballo defiende casillas importantes, y lo que le falta al caballo, por ejemplo, caballo A3 y caballo C2, pero la torre le impide eso. ¿Ya? El caballo, si el caballo logra amenazar el alfil, va a ser una ganancia, porque el alfil no puede salir de ahí porque está defendiendo el peón. Rey D4, ahora el rey se acerca para reemplazar al alfil, posiblemente en la defensa de esa casilla. Torre B1, la torre amenaza el alfil, ¿ya? Alfil C3, no hay otra, porque si no el peón de B4 cae. Y ahora torre 1, y la torre se sale de esa, ya no amenaza al peón de B4, pero viene aquí a hackear al rey para que el rey no pueda acercarse más. Rey E4, y le toca al negro, ¿no es cierto? Aquí el negro podría jugar, esto es una larga partida de muchas maniobras, de mucha técnica, y recordemos que curiosamente están jugando con muy poco tiempo, pero la partida muy larga. Caballo D6 jaque. Caballo D6 jaque, y simplemente para molestar al rey, el rey se va a D6. Ya si hubiese, a F4, si el rey se va a E5, tal vez podría haber venido caballo C4 jaque, y
jugadas ahí de espera. Torre de 3, alfil E1. Ya Magnus Carlsen se va acercando a su gran problema, ¿no es cierto? Que es ese alfil que lo tiene tan retrasado, y va a encontrar un plan mucho mejor. Aquí juega caballo C4, alfil F2. Vean que ahora se amenaza torre por C4, jaque a la descubierta, ¿ya? Entonces, o se ataca al alfil o se saca el rey de la diagonal. Rey B7, ya complicada esta jugada porque suelta el peón libremente, y a lo mejor otra posibilidad como torre, como rey A6, pero está complicado, ya. Aquí realmente esta jugada es muy sorprendente. Torre por B5, tiene que haber sido el apuro del tiempo, ¿no es cierto? Pero ahora ya cayó el peón, fue con esta maniobra del alfil por la otra diagonal, y ahora viene el rey A6, que era lo que debería haber jugado. Torre C5, la amenaza del caballo, y buscando amenazar, avanzar el peón, ¿no es cierto? Que apoyado por el alfil desde muy atrás puede apoyar esa posibilidad. Entonces aquí vamos a ver ya otro tipo de técnica, ¿no es cierto? De coordinación de piezas. Caballo D6. Bloqueando la casilla de B5, ¿no es cierto? Cuando hay un peón pasado, el concepto ahí es el bloqueador, ¿ya? Para que los rayos de las piezas no afecten nuestra posición. Aquí viene el rey E5, amenazando que la torre no pueda salir porque el caballo está tocado. Caballo F7, el caballo supuestamente gana un tiempo atacando al rey, pero vean cómo el rey va persiguiendo al caballo. La torre lo ayuda mucho a cortarle las salidas al caballo. Y caballo D8, el caballo nuevamente no está bloqueando ya en B5, ni mucho menos, sino que se ha ido a otro sector. Ese jaque realmente a lo mejor hubiese sido una mejor jugada caballo B5 sencillamente, pero torre C6 era una jugada durísima porque a rey B7 venía torre B6 comiendo el caballo de B5, por lo tanto era imposible ya. Aquí el rey nuevamente ya lo tienen al caballo, nuevamente lo encerraron y en el borde del tablero. Y también nuevamente ahora caballo B7 no se puede por torre C6, única rey B5, y a torre B6 se comen el caballo. Así que juega rey B7 y aquí el blanco juega B5. Ya el peón está defendido, la torre está defendido, solamente el alfil es una pieza que está en el aire. Y ahora la casilla C6 no se podría ocupar con el caballo porque el peón de B5 lo está amenazando. La torre no puede ser amenazada con rey B6 porque se comería un jaque a la descubierta, ¿no es cierto? Entonces vamos por el alfil, ya que no tenemos otras posibilidades, vamos por ese alfil. Ahora el alfil tiene que ponerse en una posición activa pero defendido, ¿no es cierto? Primero amenaza a la torre, y ojo, que cuidado, que casi comete un error Magnus Carlsen, porque vean, si el peón no estuviera en B5, vendría torre E2 clavando el alfil, y si torre E5 para defenderlo, vendría un caballo C6 jaque doble a rey y torre. Ya solamente ese peón le salva por lo tanto es le dice piénsala, porque ya yo sé que no es así. Y no la juega, le juega torre D3, lo amenaza desde otro sector y vamos para allá. Torre E5, ahora el alfil sí está defendido y la torre se cambia un poco de lugar porque no sé qué va a intentar, ya a lo mejor quiere poner el alfil en C5. La idea del blanco es, por una parte, tener un ojo en este caballo que está encerrado, por otra parte, avanzar más el peón, reacomodar su torre y buscar sacar de esa posición de defensa al rey enemigo. Rey C7, pero no es fácil, ya no es fácil, puesto que el negro tiene caballo y torre bastante, y el rey muy bien colocado ahí, entonces, y el blanco no puede pasar con su rey porque el rey está cortado. Entonces ahí tenemos algo que, por ejemplo, puede haber una combinación entre rey y alfil o rey y torre para poder hacer una pantalla que le permita pasar al rey a través del jaque. Aquí viene torre E4
buscando alguna maniobra Magnus Carlsen para, por ejemplo, un alfil D4 para tapar esa torre y poder pasar por D5. Aquí el negro juega torre D5 y amenazando ese peón, ¿no es cierto? Que la única opción para defenderlo es torre B4, pero no se puede porque vendría torre E5 y nuevamente doblete comiéndose el alfil. Por lo tanto, la única opción es avanzarlo, ¿ya? Pero no, primero da el jaque. Sí, pues claro, eso sería otra opción, ¿no es cierto? Porque el rey tampoco puede venir a B6, puede venir a D7, una jugada intermedia, ¿no es cierto? Y ahora sigue la doble amenaza, viene el jaque doble comiendo el alfil y por otra parte se está cayendo el peón. Entonces veamos que aquí juega torre C3, ¿ya? Defendiendo simplemente el alfil. Ahora, si le comen el peón de B5, como el rey ya no está defendiendo el caballo y le cortó un poco la pasada, ¿no es cierto?, al rey negro. Entonces el rey negro está más atrás ahora, ¿ya? Y el blanco tiene alguna posibilidad aquí de combinación. Ahora, por ejemplo, la jugada como alfil F4 y alfil D6 permitiría que el negro, o sea, el blanco, entrara en la posición enemiga mediante la casilla rey D7. ¿Por qué? Porque el alfil de D6 le taparía el jaque, ¿no es cierto? Aquí rey B8 y alfil B6, amenazando el caballo, ¿no es cierto? Y realmente ya no juega caballo B7, ¿ya? Podría haber jugado caballo E7. ¿Cuál es el peligro? El peligro, por ejemplo, podría ser alfil C7 y si rey A7, la jugada torre A3 obligaría a sacrificar el caballo, ¿ya? Porque la otra opción es que a caballo B7 y alfil C7 juegue, por ejemplo, rey C8, pero ahí luego de la jugada alfil D6, el propio caballo entorpecería la salida del rey y tendría que jugar caballo C5 para poder bloquear el jaque a la descubierta y también caería la pieza. Por lo tanto, la pieza ya no se puede defender. Vean qué bien cómo ha coordinado la posición Magnus Carlsen y realmente muy buena técnica. Aquí torre por B5 y alfil por D8. Y ahora vamos a entrar ya en la última parte de esta partida, donde vamos a encontrar el final de torre y alfil y rey contra rey y torre y cómo jugar esta posición y cómo ganarla. Ya, rey B7, que fíjense que larguísima la partida. Rey B7 y ahora viene rey D6. Rápidamente activando el rey ya aquí claramente, rápidamente con amenazas. Si la torre sale a una mala casilla, vendría torre B3 jaque y el rey ya estaría confinado a un extremo del tablero. Por eso no puede salir de ahí, de esa posición. Y ahora alfil E7. El alfil es el escudo, ¿no es cierto? Lo que cuando el negro le va a hacer el jaque, el rey se va a cubrir con el alfil. Aquí viene jaque, rey abajo y rey D6. Y ahí a la espera, lo mantiene. A ver qué va a hacer. ¿Y qué es lo que hace? El escudo viene como un caballero, ¿no es cierto?, de la mesa redonda, de la mesa cuadrada. Viene ahora a pasar el rey para el otro lado. Rey B5, vamos a amenazar esa torre para ganar unos tiempos, pero todavía no se puede porque el alfil, fíjense también, aparte de hacer el escudo para que el rey pase, con sus diagonales entorpece la defensa del rey enemigo que venga a atacar a su torre y que pueda salir al otro lado, ya si bien no lo encierra totalmente, pero le complica, lo dificulta bastante el accionar. Aquí le hace un jaque y esta es la técnica, ¿no es cierto? Esta es la manera donde el rey no puede avanzar hacia acá directamente y podría jugar rey A4, ¿no es cierto? Interesante rey A4 porque no tiene cómo cerrarle el paso y encerrarlo en la séptima fila, pero la jugada rey B4 es imposible porque vendría un jaque a la descubierta, ¿no es cierto? Por lo tanto se va para el otro lado, ya me evito problema, me voy para el otro lado. Y aquí rey
D7, ya el rey se acerca, nuevamente le pasa la pelota y le dice, ya, ¿qué vas a hacer? Ojo donde pones la torre, ojo donde pones el rey. Ya, si rey B7, vendría torre B5 jaque y el rey ahí sí que ya estaría confinado a la última fila o a la última columna. Y si mueve la torre, vamos a ver cómo lo va a conseguir Magnus Carlsen. Ya viene a torre H8 amenazando un jaque por atrás, pero el alfil, como avanza y retrocede y mueve a los costados en diagonal, entonces se defendería con el alfil. Por lo tanto, solamente le queda jugar, sacar la torre de ahí, amenazando con un jaque y tirar al rey hacia el costado, ¿no es cierto? Por lo tanto, torre C2 sería una jugada buena. Torre C2, exactamente. Alejando. Recuerden que la torre siempre tiene que estar alejada de las piezas y del rey para que no lo ataquen. Ya, ahora la amenaza sí que es torre B2 y el rey a la última columna. Por lo tanto, no queda mucho aquí. Torre A2, o sea, torre H7. Ya me dio vuelta el tablero. Ya, y entonces aquí el rey no puede retroceder, el rey blanco, a una columna como E, porque se pierde la ventaja, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que tiene que hacer es, bueno, aquí puede hacerlo y puede venir después a D5, pero en algún momento, cuando el negro lo está taponeando con jaque, nuevamente va a buscarse ganando un poco de tiempo, lo que va a hacer es cubrirse de alfil. Ya, por lo tanto aquí no le hace el jaque, sino que le dice ya te toca y le pasa la pelota y ahora el blanco tiene que hacer su maniobra con alfil D4. Vean que esta posición conecta con la diagonal A1 H8, ¿no es cierto? Para quitarle un alfil en el centro es un alfil que quita tiene la mayor cantidad de casillas bien accesibles, ¿no es cierto? Entonces ahora está amenazando jugar rey D5, ¿ya? Y el alfil le corta las salidas al rey negro para ambos sectores. Alfil D4 jaque. Rey B5 y rey D5, ¿ya? Ahora le está amenazando torre B2 jaque. Ya, aquí podría haber jugado cuando le hace este jaque, podría haber jugado rey B7, ¿no es cierto? ¿Qué hubiesen jugado ustedes si el negro hubiese jugado rey B7? ¿Ya? Porque a torre B2 simplemente rey C6. Entonces, aquí debería jugar, ¿no es cierto? Rey D6 o rey D5, como que se le escapa un poco ahí, ¿no es cierto? Por el otro lado le sale más fácil. Bueno, jugó rey B5 y ahora rey D5, ya lo tiene magnetizado. Y ahora veamos cómo va a hacer el negro para intentar ganar tiempo y alejar al rey blanco. Torre jaque. Y ahora se cubre de alfil, ¿no es cierto? Ya estamos casi en la posición y el negro no tiene muchas casillas. Si rey B4 viene torre B2 y no puede salir por C3. Y si rey B6 viene torre B2 y no puede salir por C7, por lo tanto ya viene jaque y el rey se va a tener que ir a la última columna. Se va por arriba, se va por rey B6 y lo dicho, jaque, ¿no es cierto? Desde ahí, desde E5, el alfil le cubre las salidas por ambos lados. Rey A6, ya el rey ya está cocinado, está confinado a la última columna y solamente queda hacer una pequeña maniobra de rey y alfil para darle el turno al rival y poder hacer el jaque mate. Rey D6, nuevamente le toca, le pasa la pelota, va a ahora por dónde le va a tapar las dos salidas con el alfil. Eso es lo importante, ya el rey está lejos de la casilla A1, por lo tanto a lo mejor le convendría quedar con el alfil en la casilla de D6, ¿no es cierto? Para ir encerrándolo también. Le juega jaque y ahora viene rey C7. Lo que busca el blanco es poner su alfil en D6. Fíjense cómo también se va acercando, le va achicando el tablero. Viene rey A5 y ahora alfil D6. Exactamente, lo hemos comprendido, ¿no es cierto? La maniobra. Ahora simplemente le resta poner su rey en C6 y viene torre A2 jaque mate. Torre H1 ya para poder bloquear esa jugada.
De todas maneras viene rey C6, torre C1 jaque y alfil C5. Ya el alfil tapa todas las salidas, pero aquí todavía puede jugar rey A4, ¿no es cierto? Pero aquí viene una sorpresita dentro de la posición. Rey A4 y ¿cómo se finiquita esta posición? Con esta maniobra. Torre B4 jaque. Ahora, si el negro se va a A5, veamos que viene la jugada torre B8, ¿ya? Aunque no lo tenemos totalmente claro, pero el negro juega torre A1, o sea, A3. Véanse que se deja ahí para un jaque a la descubierta, ¿no es cierto? No conocemos toda la maniobra. ¿Qué hubiese pasado con rey A5? ¿Ya? Por ejemplo, acá si se hubiese venido arriba, ¿ya? ¿Qué tendría que haber jugado vamos a ver aquí que nos dice que aquí bueno, no sale. ¿Qué jugarían ustedes aquí con blanca? Por ejemplo, torre B7 amenazando, o sea, torre B2 amenazando torre A2 mate, y el rey vendría con rey A4. Por lo tanto, si torre A2, rey B3. Y esa no es la respuesta. Ahora, si nos vamos hacia arriba, por ejemplo, torre B8, obviamente rey A6 no es posible por torre A8 mate, pero torre A4, nuevamente nos encontramos en esa posición, porque si torre B4 viene nuevamente torre A5 y no nos hacen el doblete, por lo tanto tendríamos que tal vez poner el alfil, ¿no es cierto?, en la casilla de D4 para cortar las salidas, y seguramente desde esa posición hacer el jaque mate. Bueno, aquí lo que pasó fue que se vino abajo, ¿no es cierto? Se le vino abajo el rey, se le vino abajo la posición, y aquí ya después de torre B1, jaque a la descubierta, abandonó, porque a la que mueva le va a comer torre por C1 y le va a ganar la torre, y ya con esa ventaja es imposible seguir luchando. Realmente fíjense ustedes que no es fácil esta técnica, pero hay que sacarse el sombrero delante de Magnus Carlsen, y cómo me imagino que este tipo de posiciones la debe entrenar por lo menos unas 3 veces a la semana, hacer esta jugada, para poder tener bien clarito las técnicas, las posiciones, porque son técnicas. Ya si conocemos la técnica, la aplicamos a un caso concreto y la vamos reforzando, la vamos a tener clarita, ¿no es cierto? Ya comienza muy bien Magnus Carlsen con el pie derecho, ganando su primera partida a Merab Gagunashvili de 2538, y que fue una partida larga, fue una partida bien trabajada durante toda la partida, sacando ventajas y haciendo, digamos, poco a poco ir mejorando la posición, avanzando, pasando a un final con esa ventaja y transformando esa ventaja finalmente en la ganancia de una pieza gracias a su peón, y haciendo después esta encerrona, ¿no es cierto?, con torre y alfil contra rey y torre, este final que ya está estudiado, y aprovechando su conocimiento, su mayor estudio de libros y sistemas de finales, para poder quedarse con esta ventaja en una larga partida y ver cómo le está yendo a los demás, para seguir, ir a descansar, a comer algo, a bañarse, para realmente seguir con el campeonato, porque recordemos que este torneo entrega 1 millón, no sé si de dólares o de euros,
por seguramente son euros para a repartir. Entonces con ese dinero, digamos, puede vivir muy bien un tiempo y dedicarse al ajedrez, estudiar para prepararse para los otros torneos, para tener platita para el bolsillo. Bien amigos, que estén muy bien, y ha sido un largo video extenuante, pero gracias por quedarse a verlo y por seguir este canal, ¿no es cierto? Y los invito para que estén al tanto de las partidas que estamos subiendo y podamos ir aprendiendo, y obviamente después yo les voy a contar que vienen algunas sorpresas, ¿no es cierto? De que nos vamos a preparar para jugar en algunos torneos, para ver cómo nos va, a ver si vamos a optar por estos premios, ¿no es cierto? Tan importantes, no sé si tanto, pero algunos premios más chiquititos, algo, un premio de refuerzo, no sé, por algo iremos, ¿ya? Listo amigos, que estén súper bien y nos estamos viendo.